Bueno, este cuento se llama El anciano y el niño. Érase una vez, en la Asia antigua, habían dos viajeros, un niño de no más de 10 años, junto a su abuelo. Con ellos iba un burrito, fiel y adorable. Iban camino al siguiente pueblo. En el trayecto se encontraron con una plazuela. Y en esa plazuela había un joven, bastante vulgar, gritando cosas, diciéndoles: ja, 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 ja. ¿Por qué teniendo tal burro no se sube el viejo, siendo que está tan desgastada físicamente? Ambos viajeros se miraron y dijeron: ¿por qué no? El anciano se sube junto a la ayuda de su nieto. Una vez pasado esto, siguen su rumbo. Toman el siguiente camino para la siguiente aldea. En esa aldea se notaba que existía una cierta tensión entre las personas. ¿Por qué? Porque siempre estaban atareadas, no había tiempo de descanso, siempre había alguna cosa que hacer en esa aldea. De hecho, fue tan así que la presencia de aquellos dos viajeros ni siquiera fue imperceptible. Llegaron a una de las plazas centrales de ese pueblo y una señora con un bebé en su regazo comienza a hacer gestos con su cara de rabia y comienza a gritarle a aquellos viajeros. Comienza a decirlo: tú, viejo, que estás tan cómodamente arriba de ese burro, ¿por qué no dejas a tu nieto subirte junto a ti en vez de llevarlo a la rastra caminando por horas y horas? Ese anciano sentía vergüenza, se estaba sonrojado, así que se baja y ayuda a su nieto a subirse, e intentaron seguir el camino. Una vez que ya estaban saliendo de aquel pueblo, se encuentran con un río. Ese río obviamente tiene un puente para salir de la aldea. Y mientras ellos cruzan ese puente, al contrario, vienen unos trabajadores con muchos sacos de cereales para la aldea. Y uno de ellos era bastante joven. Le recrimina al niño, diciéndole así: tú, con tanta juventud en tu cuerpo, ¿por qué no tienes el respeto de llevar a tu abuelo en el burro y tú ir caminando? El niño también sintió mucha vergüenza, porque era verdad, el anciano estaba físicamente desgastado, sus huesos se estaban trizando. Así que tomaron la decisión de cambiar de lugar. Al final de cuentas, los dos irían arriba del burrito. Siguieron su camino, salieron de la aldea y se encontraron con unos terrenos donde habían plantado papas. Y en aquella plantación habían trabajadores. Y uno que otro también empezaron a conversar de a poco. Y todos juntos le gritaron a los dos viajeros: estúpidos, ¿por qué tan poca consideración con ese burro? ¿Creen que ustedes son tan poca carga? Los dos estaban avergonzados porque quizá era verdad, porque quizá era mucho peso para ese burro. Y lo que hicieron fue bajarse del burro y cargarlo, sabiendo a plenas que
3 o 4 veces el peso de aquellas 2 personas. Lo cargaban, lo cargaban, lo cargaban, lo cargaban, lo cargaban, hasta la siguiente aldea, en donde aquellas 2 personas lo único que querían era comer algo y descansar un poco para recuperar las fuerzas de aquel viaje tan cansador por haber llevado un burro de mucho más de 100 kilos arriba de aquellas 2 personas. Una vez se sentaron, todas las personas de aquel pueblo, todas, comenzaron a reírse de ellos. Era tal el estruendo de aquellas personas que comenzaron a gritar, diciendo: ¿cómo tan estúpidos? Ja, 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 todos riéndose de ellos, diciéndoles que ¿por qué, teniendo ese burro, no se subían ellos y en vez de haberla llevado todo ese trayecto? Como tan estúpidos. Y todo ese estruendo hizo que ese burrito se asustara y se fue corriendo de una manera rapidísima. Los 2 viajeros estaban desconsolados. Sentían mucha pena, sentían mucha rabia por todo lo que había pasado. Se sentaron y empezaron a pensar que al final de cuentas ninguna de las cosas que ellos hacían les permitía avanzar de manera tranquila. Siempre iba a haber 1, 2, 3 o 4 personas quienes le recriminaban, quienes la juzgaban injustamente. Y esa es la moraleja de esta historia. Jamás hay que tratar de darle en el gusto a las personas. ¿Por qué? Porque ya sea hagamos esto o hagamos esto otro, siempre va a haber alguien quien nos recrimine. Tenemos que ser como nosotros somos.